Señores, 2 meses, increíble, la peor tragedia de la República Dominicana, 174 huérfanos, más de 230 muertos, 236 heridos, y todavía el pueblo espera justicia. Así es como dice mi amigo José Manuel Mesa. 2 meses han transcurrido y esperando justicia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta tragedia que afecta a la sociedad dominicana y que ha tenido un impacto, José Manuel, en el mundo? Mucha gente que ha llorado, mucha gente triste, depresión, una situación realmente terrible que ha pasado en la República Dominicana. Se formó una comisión. Mesa, ¿dónde está el bendito informe? Del área del derecho se preguntan al día de hoy que cómo es posible que una persona tenga 69 demandas y que esa persona no haya sido llamada por el Ministerio Público para ser interrogada. Eso nunca antes se había visto en la República Dominicana. Con simple denuncia, Raúl, a ti te citan y después de 2 citas, pues te dictan una orden de aprehensión y van y te buscan preso a donde quiera que tú estés, con una simple denuncia. Hoy la justicia dominicana tiene 69 demandas, tiene 174 huérfanos en su cotilla, tiene 236 o 246 heridos y además más de 230 muertos, y los dueños del YC, bien, gracias. Eso nunca antes se había visto, no solamente en la República Dominicana, sino en ninguna parte del mundo. Me llama poderosamente la atención que las autoridades, que el gobierno exhiban ante el país que el señor Antonio Espaillat tiene una columna de protección en el Ministerio Público y otra columna de protección en el Palacio Nacional. Y al pueblo que se lo lleve quien lo trajo. Así no puede ser. Mira, Mesa, yo quiero aquí dar crédito, como siempre me caracterizo, al igual que tú, en nuestro espacio, en este podcast Mesa Redonda RD. No nos atribuimos, Mesa, el crédito de nadie. Todo lo contrario, nosotros aquí le damos el testimonio a las personas cuando publican algún contenido, cuando dan a conocer alguna posición pública, y realmente hacemos ese reconocimiento porque hay que respetar el trabajo de los demás. Pero aquí voy a hacer referencia a José Manuel, amigos y amigas de Mesa Redonda RD, de una joven que fue estudiante mía, y me da mucha satisfacción, José Manuel, ver a esta niña, una joven que para mí es una promesa en el periodismo, que está en ese programa que tú sabes que el Listín Diario hace un programa de periodista por un año. Pues tengo para decirte, José Manuel, que el periódico Listín Diario, en este lunes 9 de junio, al siguiente día de cumplirse los 2 meses de la tragedia de YC, vemos esta publicación en el periódico Listín Diario, calzado por la firma de la joven Elkis Cruz, que fue, repito, estudiante nuestra. Ella hace una crónica, Bajos de Jaina, la huella imborrable de la tragedia del YC. José Manuel, cuando tú lees eso, se te aguan los ojos. Señores, 25 personas de Jaina fallecieron tras el derrumbe del techo de YC. Ahí hubo personas que eran incluso familia, 2 hermanos, José Manuel, y el esposo de uno de los familiares, varios sectores de Jaina que cita Elkis en este trabajo, el centro, el distrito, Villapenca, Villariza, el proyecto Kilómetro 18, Bellavista, Barruchino, La Duarte. Todos esos barrios fueron tocados lamentablemente con esta tragedia, y estamos hablando, José Manuel, de 25 personas de esa sola comunidad que fallecieron. Y recordemos que ahí estaba, con un local y todo,
el grupo, ¿tú te acuerdas? El grupo de los 80, de los años dorados, que era un grupo de jaineros que iban a actividades donde se amenizaban con orquesta de los años 80 y ellos llegaron a realizar muchas actividades porque crearon esa comunidad de valorar, de apreciar el buen merengue que se recuerda, ¿no? Esa década de oro del merengue dominicano. Además, Raúl, Sí. sumarle a eso que Rubí Pérez era de Jaina, Sí, ahí voy, su que familia. claro, entre los fallecidos está esta figura emblemática del merengue de esos años 80 que muere precisamente en esta tragedia y uno se pregunta, ¿qué tú crees que está ocurriendo en este momento en esa comunidad, Mesa? Después que tú lees esa crónica, esa comunidad, yo leí eso y a ti se te aguan los ojos. Entristecida. Mira, hay una joven que dice, ya yo no voy a ver a fulana, que siempre andaba bien bonita, con sus vestidos, muy alegre. Un sobrino, mira, yo también grano, un sobrino diciendo que cómo se le va a olvidar esa figura de su tío tan alegre, que él tenía un tío que era muy alegre, una persona lleno de vida y murió en esa tragedia, Mesa. Es una situación bastante triste para una comunidad que, como dice uno de los entrevistados por Elkis, por la joven estudiante de periodismo de término de la UAS, que dice que ya no será lo mismo en Jaina, que esas 25 personas que fallecieron, José Manuel, todos eran conocidos. Estamos hablando, Jaina es una comunidad pequeña. Todo el mundo conocía Así a las es. personas que han fallecido. Hicieron un mural, lo pintaron, están haciendo misa y la gente está devastada. Hasta el punto, José Manuel, que se trata de una comunidad alegre, que se caracteriza porque la gente baila salsa. Yo no sé si tú has escuchado que los jaineros, que Sí, bailan mucha sí. salsa, que eso se ha apagado, un pueblo apagado. Ya la gente no está haciendo esas actividades en los colmadones. Eso ha bajado bastante porque la gente está todavía con un duelo Depresiva. depresiva, con un Y no duelo. lo dices tú, no lo digo yo, Sí, Raúl. sí, Hay un estudio que reciente se que publicó. revela que Ujú. casi el 30% Eh, de los dominicanos, sí, estamos hablando del 30%, de si la somos población. 10 millones, Sí, bueno, estamos hablando de 3 millones. de 3 millones de personas Ujú. que tienen problemas depresivos Después de esa después tragedia. de la desgracia del Yesé. Eso Increíble. lo reveló un estudio. Pero además, no solamente Jaina, hay un estudio que hizo el partido de Carlos Peña, donde reveló que en los 158 municipios del país, esa tragedia impactó los 158 O sea, municipios, que cubre todo el territorio dominicano. todo el O territorio sea, dominicano. toca Sí, los prácticamente el país. 158 municipios, no El país el entero. país, El país. los 158 Pero tú te municipios. imaginas. Pero a mí lo que me ¿Sí? extraña, Raúl, una tragedia que tenga al 30% de los dominicanos en depresión, que toque los 158 municipios del país y que el culpable no haya sido llamado para interrogarlo, cuando con simple cosita a cualquier ciudadano van y lo esposan y lo buscan preso. Entonces, yo lo que me pregunto, Raúl, ¿cuál es la relación que hay entre el señor Antonio Espaillat y el presidente Luis Abinader? Porque, ¿por qué digo el presidente Luis Abinader? Porque este es un país presidencialista, este es un país donde el gobierno lo mueve todo. Por un simple tuit con el caso de La Vega, el Ministerio Público se movió por un simple tuit y allí lo que hubo fue un muerto y el caso de La Vega no sometió el país a un duelo nacional porque hubo un muerto, ¿entiende? Esta tragedia somete el país a un duelo nacional, el 30% de la población está depresiva, los 158 municipios fueron tocados por esta tragedia y el gobierno y el Ministerio Público no actúan, no dicen nada. Entonces, ¿cuál es el compromiso que hay con el Estado dominicano? ¿Quién es que nos está gobernando? ¿Cuál es la alianza que hay entre el gobierno y el señor Antonio Espaillat? Y como premio, Raúl, orquestan un accidente en la zona cero con una señora para que desbarate esa vaina y lo poco que queda de esa tragedia se lo lleven y al cabo de 30 minutos una brigada del ayuntamiento limpiando todo. ¿Tú te imaginas esa vaina? Bueno, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Tú te imaginas
Porque yo te he dicho, Mesa, y a los amigos y a las amigas que nos siguen, que yo paso por ahí todos los días, José Manuel, yo vivo cerca de ahí. ¿Tú te imaginas que la señora que perdió el control y fue a parar ahí donde están los velones y todo lo que ocurrió ahí? ¿Tú te imaginas que esa persona hubiese chocado a otras que estuvieran ahí presentes en ese momento? ¿Tú te imaginas otra tragedia encima de otra tragedia? Que hubiese ocurrido eso. Entonces, esto parece realmente una película, pero una película de mal gusto. ¿Sabe por qué, José Manuel? Señores, ¿cómo es posible que a estas alturas, estamos hablando 2 meses, José Manuel, después de la tragedia, y no ha sido invitado siquiera a llegar a las oficinas del Ministerio Público el dueño de Yesé? Es que uno analiza esto y esto no tiene nombre. Eso nunca había ocurrido en la República Dominicana, porque estamos hablando de una tragedia que trasciende inclusive los linderos del territorio dominicano. Mesa, yo te dije a ti, yo tengo un profesor colombiano que me dijo que en su casa él y su mujer estaban tristes cuando conocieron este hecho de esta tragedia en la República Dominicana. Gente que ha llorado, que no se explica cómo, si usted no ha tenido ningún familiar fallecido o afectado por esta tragedia, ¿por qué la persona llora? Pero mira lo que tú compartes, que el 30% de la población dominicana ha estado en una situación depresiva. Gente ha llorado y se ha preguntado, pero ¿por qué yo lloro si yo no tengo familiares ahí? No, es que es una situación humana que nos toca a todos. Hay personas de otros países, José Manuel, y que agradecemos el apoyo que nos dan en esta propuesta que hacemos, que tú sabes que lo reiteramos, muy agradecido. Gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, de Nicaragua, de diferentes países de la región, que nos hacen comentarios, nos dan like aquí en Mesa Redonda RD. Y tengo para decirte, Mesa, que esas personas, aún no siendo dominicanos, sienten esta situación. Y la pregunta que ellos pudieran hacerse es la siguiente: ¿y dónde está el bendito informe que prometieron las autoridades? ¿Y qué tiempo hay que esperar para que se haga un experticio, se haga un levantamiento de lo que ocurrió en el Yesé y se presente un informe ante la sociedad dominicana? Entonces yo te pregunto, ¿qué tiempo más necesitan las autoridades para rendir un informe? A mí lo que me extraña, Raúl, es la posición de la señora Melba Segura de Grullón. ¿Cómo es posible que al cumplirse 2 meses de la tragedia del Yesé, donde quedó sepultada su única hija, cómo es posible que esta señora lo único que anuncie es fondo para universitarios? ¿Cómo es posible? Ella no tiene absolutamente qué hacer con la fortuna que tiene, porque lamentablemente su única hija quedó sepultada bajo esos escombros. Ahora, está bien que usted aporte esos fondos, pero ¿y cómo usted le retrega en la cara al dolor del pueblo, en lugar del pueblo observarla y verla a usted reclamar por su hija, llevar fondos a la universidad para estudiantes universitarios? Raúl, ¿tú crees que eso es justo? O sea, ¿tú crees que eso es justo? Eso no es una contrapolítica a esa tragedia. Bueno, Eso no es apostando a olvidar. bueno, hay que ver el duelo de cada quien, cómo se expresa. No, ¿Y tiene duelo? No, una gente que actúe en esa dirección tiene duelo. No, pero somos seres humanos y cada quien responde a crianza, cultura y demás. Y yo lo único que veo en tu planteamiento, que veo razonable, es que nos hubiese gustado ver a esa madre triste pidiendo justicia. Exigir lo que están haciendo las demás familias. Claro, eso es lo que realmente uno espera. Pero, ¿y por qué el silencio de Eduardo Estrella? Eso está bastante extraño. ¿Por qué el silencio? ¿Dónde tú te das cuenta que el gobierno? ¿Dónde tú te das cuenta que el gobierno está metido hasta los huesos? Perdió un hijo. Eduardo Estrella es un empleado del gobierno. Pero perdió un hijo. Yo no sé tú, Raúl. No, pero eso no debe estar por encima de cualquier otra cosa. Pero te digo una cosa. Tú dices que él es empleado del gobierno. Sí. Bien, pero él tiene un hijo que él perdió ahí. Exacto. Y tú sabes que entonces, vale más la posición del gobierno que un hijo que no ha perdido. ¿Qué un hijo? Pero yo lo vi en lo que te voy a decir. Mira, en el idioma nuestro, no sé en otro, pues tú sabes que hay muchísimos idiomas en el mundo.
está el árabe, está el chino, están muchísimos idiomas en el mundo. Pero al menos en el idioma castellano, en el que hablamos, en el español, tú sabías, Mesa, amigos y amigas de este podcast, que no hay una palabra que describa a un padre cuando pierde un hijo, cuando pierde una hija. No, porque eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, ¿por qué? Porque se supone que los padres no deben perder a los hijos. No, que los es al hijos, revés, exacto, biológicamente. así es. Por ejemplo, cuando un hijo pierde a su padre o a su madre, queda huérfano. Queda huérfano. Cuando una pareja pierde a su... Huérfano de padre, huérfano de madre. Ajá, o cuando... Viudo. Viudo o viuda. O viuda. Pero no hay una palabra para un padre o una madre que pierde un hijo, una hija. No la hay. Entonces, cada quien debe manejar sus emociones como entienda. Pero realmente yo cuando vi esa información, honestamente me sorprendí, porque está bien que ella tome una acción de carácter social, pero no hubiese gustado, por lo menos a mí, no sé tú, ver a una señora como Melba, a un ministro como este señor, que ¿verdad? Tiene muchos años No, lo primero es, Raúl, en la política, que yo a la hacer semana, una rueda de prensa, en una los 9 declaración, días, pedir de cumplirse justicia. los 9 días, Pedir- no, yo no pido justicia. Yo me voy del gobierno. Si bueno. soy yo. Bueno, está O bien. sea, yo me voy del gobierno. Bueno, eso es... Hoy tú no tuviste a Rosa Bueno, Encarnación que se bueno, fue de un medio. Bueno, Tú no viste cómo Ricardo Nieves se fue del medio. sí. ¿Por qué? Bueno, porque dijeron que no se iban a No, prestar. para garantizar transparencia. No, que no se van a prestar. Y que no se iban a prestar a lo que se estaba moviendo no, ahí. que va en contra de sus principios. De su principio. Bueno. Eduardo, Bueno. ¿qué tú haces en el gobierno y no te pones al lado de la familia que están reclamando justicia? Es lo que debe hacer No, Eduardo Estrella. pero lo grande de eso es que él perdió un hijo. Coño. Que ella perdió a su hija, la única Pero hija. En campaña, Eduardo Estrella, hay un video donde él dice que lo más grande para su vida sería perder un hijo. No, es una entrevista que se le En hizo. una entrevista que se le Eso hizo. está grabado. Sí. Eso está grabado. Pero y entonces, Eduardo, Bueno. si eso es lo más grande, ¿qué ha pasado contigo? ¿Tú has visto un escrito de Eduardo Nada. pidiendo justicia? Nada. Yo no lo he visto, Raúl. Nada. Eso es para mí insólito. 2 meses después. Mira, Eduardo, no. tú guardas silencio 2 meses después. Es un abuso. No, pero yo te voy a decir algo. Mira, yo honestamente he tratado, y en este episodio vine preparado con ese propósito, he estado pensando, reflexionando, José Manuel, porque han pasado 2 meses y se creó una comisión, José Manuel. ¿Dónde está la bendita comisión? Y déjame decirte una cosa. En la comisión se puso al director de la ONESBIE, que es una oficina que ha sido creada, bueno, fue la gestión de Hipólito Mejía que se creó. Y tú sabías una cosa, José Manuel, que esas son de las cosas que comete este gobierno. Tú no sabías que no debieron haber incluido esa institución en esa comisión, y mucho menos a responsabilizarla de la coordinación de los trabajos de esa comisión. Señores, ONESBIE es una entidad para dar seguimiento a las edificaciones del gobierno del Estado Dominicano. YC es una propiedad privada y realmente no tiene competencia. Realmente el Ministerio Público es el único que tiene las calidades para crear una comisión de peritos. Así es. Entonces metieron a ONESBIE y son de las cosas que yo no entiendo de este gobierno. No, porque el gobierno se puso al frente de esa investigación. No, lo que yo quiero decir el gobierno, no, Raúl, es que no puede. Es que el presidente, pero no, yo digo, ONESBIE no es una agencia que debe intervenir en edificaciones privadas, y YC es una edificación privada, y ya de origen ahí, materialmente hablando, es un error que se cometió. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. No sé si tú sabes, Mesa, que se informó que unos escombros que llegaron a Santiago desaparecieron, Mesa. No se sabe dónde están. No se sabe dónde están. ¿Y por qué? Yo realmente... ¿Por qué? Pero esto parece una novela, una película. ¿Pero por qué? No, pero, ¿a qué se debe? Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Será que...? Entonces, fue el que llegó ahí no dijo que él llegó perdido, que no sabía para dónde él iba. Sí, que no sabe para dónde iba. Primera vez que Y salen unos historia. escombros Ajá. de un lugar Ajá. y que el chofer no Sí. sabe hacia dónde van esos escombros. No, él fue a parar a Porque Santiago. lo primero es que se establece una ruta. Esos escombros van para tal sitio. Conduce. Claro, Se va, sí. se va, mire, usted va para tal sitio. Pero además, Raúl, ¿por qué el Ministerio Público permitió que esos escombros se votaran? ¿Por qué? Que alguien lo si eso es removiera prueba de del ahí. delito. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no acordonó esa zona inmediatamente. Como se estila. Ah, ¿Cuál es el protocolo? Mira, yo tendría que ¿Por ir... qué la cinta amarilla, Mira, Mesa? yo tendría que ir y tomar criminalística otra vez a la universidad. Bueno. Porque a mí en criminalítica me enseñaron, me dieron, que cuando hay un crimen, sí. ¿Qué se hace con la el perímetro? zona se acordona
Sí. para evitar contaminación, Ok. Y no se pone que una no se cinta amarilla. contamine la escena del crimen, Ajá. así mismo. Y nadie puede penetrar a esa zona, absolutamente nadie, a menos que no sea el cuerpo de ¿Y qué fue peritos lo que y pasó? de ¿Y qué investigadores. fue lo que pasó en Ahí este entró caso? todo el mundo, inmediatamente comenzaron a sacar escombros, como que había una orden, había una orden. Eso fue una orden. Desaparezcan esas pruebas, porque esas pruebas no pueden quedarse ahí. Digo yo, porque el manejo es que lleva a uno a especular. Es el manejo, Raúl. Claro. Porque si yo no observo el manejo que tuvo el Ministerio Público con esos escombros, entonces yo no tengo por qué especular. Pero ante el manejo del Ministerio Público y el poco conocimiento que uno tiene adquirido, pues con la materia de criminalística, uno dice, había un plan. ¿Y cuál era el plan? Desaparecer pruebas. Era el plan. Bueno, Desaparecer eso es lo que pruebas. se corrige. ¿Por Sí, qué? uno llega a esa Porque no conclusión. se ha cumplido ningún protocolo. Ningún Ahora, yo protocolo. te tengo una pregunta. Yo te tengo una pregunta, pero tú que eres abogado. Yo quiero que tú me respondas aquí en este podcast. ¿Por qué razón el Ministerio Público no ha citado, no ha llamado al dueño de Yesé? Yo creo que tú me des una razón legal que justifique que han pasado ya 2 meses y el Ministerio Público no ha convocado a las oficinas del Ministerio Público a ese señor. No es que no hay Dime. justificación legal. Entonces, Aquí se han ¿y por qué violentado, eso no ha aquí ocurrido? se han violentado todos los procesos No, pero yo que tú me legales. respondas, ¿por qué No, razón no ha sido todo el tocado? protocolo legal aquí se ha roto en torno a ese señor. ¿Por qué? Tú lo dijiste hace un momentito. Quien está al frente de la investigación es el gobierno. El vocero, yo no sé si tú observaste ante una pregunta de un periodista en la semanal o la Luis Abinader semanal, a Luis contestar. El informe se va a dar la próxima semana, pero ya pasó esa semana. Ya pasó esa semana. Porque el presidente habla y entiende que cada lunes él puede y tiene la facultad de mentirle a este país. Presidente, verifique, usted está en la semanal en el día de hoy. Verifique cuándo usted dijo que el informe iba a ser No, entregado. pero yo te tengo otra Ya pregunta. caemos en la segunda No, yo semana. te tengo otra pregunta. ¿Y el Ministerio Público no es disque independiente? ¿Independiente de qué? ¿Quién dijo eso? Esa es una enema. Una enema. No, pero no eso es lo que se ha vendido. No, tú sabes lo que es enema, ¿verdad? Bueno, pero ven acá, Una hermano. ¿Cómo no enema vas a ir? que le han O pero ven querido, acá. una enema que le han querido meter al país, como muchas de las enemas que este presidente, que este gobierno le ha metido al país, como muchas. Entonces, ante el fracaso del gobierno, con la tragedia del YC, ante la dejadez del Ministerio Público, pues las familias solamente le queda la desesperanza, no le queda otra cosa. Esperar que se haga justicia como claman los abuelos, las abuelas, que hoy han tenido que volver a ser padre, han tenido que volver a ser madre de manera de repente así, sin ellos estarlo esperando y a lo mejor sin estar en capacidad de lidiar con niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, porque tan pronto, yo no me imagino lidiando Mira, a José esta Manuel. edad como un niño de 3 años, Mira, Dios mío. mira, José Manuel. Déjame decirte algo. Yo no sé si tú recuerdas que yo te conté a ti una anécdota de un señor que perdió a su esposa en esa tragedia de Yesé. Y que tiene, creo que son 2 niños, 2 varoncitos, que quedaron huérfanos de madre. No sé si tú recordarás que yo te dije a ti que a ese señor lo entrevistaron y dijo que todas las noches él duerme con sus niños y es llorando y llorando hasta que ya se cansan y quedan dormidos. Los niños pidiéndole por qué razón su mamá se le fue de su lado. Y yo no sé si tú recordarás que yo dije aquí, ya que tú mencionas abuelos, abuelas, que en esa familia a ese señor se le hizo un planteamiento. La abuela materna y su madre también de un lado le dijeron a él, mira, estamos en disposición de tomar a uno de los niños, criarlo por un lado y al otro, separar a los niños, porque él es hombre para que él no tenga esa responsabilidad y a lo mejor se casa después con otra pareja. Le dijo, no señor,
que él agradecía el gesto, pero que sus hijos se iban a criar con él. Pero las abuelas le dijeron a él, no, pero no es por nada malo, mijo, es que sabemos que es difícil para un hombre. Dijo, no, señor, yo me quedo criando a mis dos hijos. Mis dos hijos no tienen por qué criarse separados, Mesa. Estamos hablando de una situación trágica que tú mismo has reiterado aquí, la cantidad de huérfanos que dejó esa tragedia. Señores, lo menos que uno espera, y el pueblo dominicano pienso que está en esa tesitura, es que se proceda de manera conforme a lo que estipulan los procedimientos legales, la justicia llegue. Nosotros no tenemos nada en contra de Antonio Espaillat, todo lo contrario. Antonio lo conozco de hace muchos años, yo era un asiduo en Yesey, siempre muy afable, siempre nos hemos saludado con mucho respeto, su madre y todo. Aquí no tenemos nada en lo personal contra nadie. Ahora bien, uno se pregunta, es acerca del manejo, José Manuel, el manejo que se le ha dado a esto. ¿Por qué razón Antonio Espaillat no ha sido citado por las autoridades ante esta tragedia? Porque él es el dueño, el que debe dar la cara por el negocio. Además, ¿dónde está el bendito informe? Se han transcurrido ya 2 meses de esa tragedia. Ni siquiera una rueda de prensa, José Manuel, porque aunque no se entregue el informe definitivo, se puede dar aunque sea un informe preliminar, José Manuel. Y aquí a esa familia la han dejado desamparadas. ¿Cuántas demandas fue que tú dices que van acumuladas? 69 demandas. Y Y no, ante 69 demandas, no, las autoridades no responden. Ante 69 demandas, el Ministerio Público está blandengue. El gobierno pareciera no darse cuenta. El gobierno hace 2 semanas, pues dijo, la próxima semana se va a entregar el informe y todavía pues no vemos el informe. El gobierno, al parecer, está comprometido hasta los huesos con este problema. ¿Qué le queda a la familia, Raúl, ante el simulacro del accidente que se hizo? Porque si tú ves el accidente, la señora no chocó con la pared, Raúl. La señora iba toda la orilla, encima de la acera, desbaratando todo, pero no chocó con la pared. No chocó. Yo no sé si tú te fijaste en eso, pero además, inmediatamente le colocaron un papel a la placa para que la placa no se vea. O sea, toda esta vaina, ¿qué es lo que está pasando? ¿no te Raúl? parece una película? Una película, Una pero película. una película de terror. No, pero Una película de terror. Un guión De terror. Un guión tenebroso. Porque estamos hablando pero, del 30% de la población que tiene problemas hasta para dormir. Entonces, es una película de terror. ¿Qué te quita el sueño a ti? La película de terror. pero claro, hermano. Mira, Raúl, estamos, hemos llegado al final. Al final, claro, señores. Vamos entonces a dejar aquí el planteamiento en este podcast. Una petición que hacemos desde Mesa Redonda RD. Señores, ya está bueno. 2 meses han transcurrido después de la trágica situación que se presentó con el derrumbamiento, el colapso, ¿verdad? Cuando colapsó el techo de Yesey, dejando víctimas, fallecidos y todo lo que ustedes saben. Sin embargo, aquí estamos clamando por justicia. Por justicia. Eso es lo que estamos haciendo en este podcast. Así que agradecemos su atención como siempre. Bueno, Mesa, tenemos que reiterar a los amigos, a las amigas, gracias por ese apoyo magnífico que nos siguen dando. Seguimos avanzando de manera orgánica, creciendo en la cantidad de suscriptores, en la cantidad de likes que nos dan, los comentarios que le prestamos mucha atención a lo que ustedes nos comparten en la plataforma del canal de YouTube. Y también tenemos que agradecer la oportunidad que nos ofrece Visión Dominicana, aquí en José Manuel, en esta plataforma, para nosotros estar con ustedes aquí en cada entrega de Mesa Redonda RD, porque aquí, como ha bautizado con mucha razón José Manuel, hacemos una comunicación diferente. Será hasta entonces.